abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar. Sí, esa es la prioridad que tienen ellos, que nosotros por recibir esa despensa, vamos a votar por el PRI, que ya sabemos que vamos por el PRI. La conocida maquinaria electoral del PRI en el Estado de México cuenta con un abanico de opciones para llegarse de votos, que abarca prácticamente todos los frentes de la vida política y económica de la entidad. Pero, ¿qué implica en los hechos esta omnipresente maquinaria y cómo se ha adaptado en los últimos años para poder mantener un poder que, de acuerdo con algunos especialistas, mantiene artificialmente, pues el PRI estaría fuera de las preferencias ciudadanas desde hace muchos años de no contar con esto? Para ello, en esta cuarta entrega del serial PRI en el Estado de México, Ganar o Morir, hablaremos con Gabriel Corona Armenta, profesor de la FES Acatlán y exconsejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con Eduardo Juchim, periodista y exconsejero del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, y con Enrique I. Gómez, maestro en periodismo de investigación y codirector de Métrica Digital. De ganar el PRI las elecciones de 2023 en el Estado de México, cumpliría prácticamente 100 años en el poder. Se dice fácil, pero le ha costado mucho esta permanencia. No necesariamente por la atención a las demandas ciudadanas y su consecuente aprobación. Esto, al parecer, ha sido lo de menos. El problema de seguridad conmigo será una solución. Yo me voy a encargar de que resolvamos el reto de seguridad. Primero que nada, en el transporte público. Primeros 100 días, resolver el tema de seguridad en el transporte público. Eduardo Juchim explica que esta permanencia ha estado determinada por la gran manipulación que se ha ejercido en gran medida en el Instituto Electoral del Estado de México. Esta permanencia en el poder no ha sido como resultado democrático de un ejercicio democrático de la elección, sino como consecuencia de una gran manipulación por parte de una maquinaria impresionante en materia electoral que tiene el PRI y que incluye en esta maquinaria, lamentablemente, al Instituto Electoral del Estado de México. De acuerdo con el doctor Gabriel Corona Armenta, esta posibilidad de permanencia ha estado orquestada además desde el propio gobierno del Estado, pues las instituciones están cooptadas. Este es un sistema electoral mexiquense donde las autoridades no renuncian a intervenir, a tener injerencia en las elecciones y lo pueden hacer con recursos lícitos e ilícitos. Pero es el estilo pues, del gobierno del Estado de México, el apoyar con todos sus recursos a los candidatos de su partido, y así ha sido desde 1929 hasta la fecha, ¿no? Otro de los elementos a considerar en esta entrega sobre la maquinaria electoral se ubica en los medios de comunicación. De acuerdo con el periodista Enrique I. Gómez, aunque se trata de un factor presente desde el origen del Grupo Atlacomulco, en los últimos 15 años, las y los priistas han sabido adaptarlo perfectamente a las necesidades proselitistas de cada elección. A lo largo de los últimos 94 años, en los cuales ha gobernado el Grupo Atlacomulco o un grupo dominante aquí en el Estado de México, pues ha habido una tendencia a construir, digamos, una tradición donde a los propios medios de comunicación o a los periodistas se les considera o se les recomienda desde el poder público, desde el poder político, se les recomienda ser factores de equilibrio institucional. ¿Esto qué significa? Que los periodistas se convierten en actores políticos que actúan también a favor de la construcción de consensos o de la legitimidad de las propias élites o élite dominante, en este caso el Grupo Atlacomulco. Al final, el gobernador, la mejor calificación la tiene el ciudadano, ¿no? El mexiquense, de cómo va su gobernador, pero lo percibo, lo siento satisfecho. ¿Está así en esos términos? Estamos contentos de los avances que hemos tenido, Carlos. Como se ha visto en los episodios anteriores y se confirma aquí, todos los caminos llenos de inconsistencias conducen al Instituto Electoral local. Y si es necesario, como ha sido el caso, ir más allá, llegando incluso al Tribunal Electoral. Desde hace mucho tiempo en el Estado de México el gobierno estatal ha logrado que los opositores acepten cargos menores, es decir, migajas de poder a cambio de su subordinación. Se ha acostumbrado mucho a hacerlos a algunos consejeros del IEM, magistrados, algunos de los propuestos por la oposición, por supuesto,
magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, magistrados del Poder Judicial, funcionarios en alguna de las dependencias de la Cámara Legislativa o en el mismo gobierno del Estado. Los órganos electorales, por lo general, no siempre, están prácticamente capturados por los poderes locales. No es siempre, pero en el caso del Estado de México es muy evidente, al grado que Bernardo Barranco le ha llamado a la materia electoral del Estado de México como Sodoma y Gomorra, porque es un clima de perversión, de malas prácticas. En 2005 nosotros llegamos al Consejo General del IEM, hablo de Bernardo Barranco, José Núñez, Norberto López y yo, como producto precisamente de un escándalo de corrupción, es decir, de complicidades entre integrantes del Consejo General del IEM y representantes para simular una compra más alta de material electoral, que al final de cuentas no costaba eso, sino mucho menos, y eso desató que se diera una crisis, se le exigió la renuncia a todos los integrantes del Consejo General y a cambio de eso llegó un nuevo consejo. ¿Qué se hace cuando el árbitro electoral está cooptado y también condicionado al poder? En un análisis simple, se podría decir que para eso está la oposición, para hacer los señalamientos y denuncias puntuales. Pero esa oposición tampoco ha existido. Lo caracterizan tres aspectos. 1, la simulación. 2, la cooptación. Y 3, las complicidades entre los poderosos. La simulación, porque desde hace muchos años ya la oposición simula ser opositora, valga la redundancia, y se finge una competencia electoral que en muchas ocasiones no ocurre porque se han dado acuerdos desde antes del inicio de los procesos para competir o no, y se negocia incluso los cargos de representación popular o de gobierno. De hecho, sin esta maquinaria, sin la operación política hace 6 años, la gobernadora Delfina Gómez estaría terminando su sexenio. Porque sí, mediante esta gran operación que significa o que incluye el manejo de los programas sociales con fines electoreros, la compra y coacción del voto, es como ha permanecido el PRI, como hace 6 años pudo ganar la elección en una situación en la que pues, las autoridades electorales no pudieron con esa maquinaria electoral. Amigas y amigos, estoy muy contento porque el conteo final ha ratificado lo que ya sabíamos, que ganamos la elección. Como ya se mencionaba al inicio, el clímax y a la vez el declive del PRI en el Estado de México no podría entenderse sin el papel que han jugado los medios de comunicación y los periodistas. Obviamente se ha favorecido por el despliegue tan importante que ha habido en materia de presupuesto público hacia nutrir esta alianza con los propios medios de comunicación o periodistas con el fin, digamos, de hacer ese redondeo donde, si de manera histórica ha existido una alianza, esto se ha favorecido. ¿Por qué? Por la construcción de ese discurso mediático. Enrique Gómez identifica en la historia priista mexiquense un parteaguas con el gobierno de Arturo Montiel, quien ante una evidente pero no reconocida baja en las preferencias electorales, se vio obligado a darle un giro visual y de mercadotecnia a la selección de sus candidatos. Durante el gobierno de Arturo Montiel emerge una nueva clase política del PRI, los famosos Golden Boys, que eran obviamente políticos que ya venían de otros sexenios, que ya habían iniciado en otros sexenios, pero en el gobierno de Arturo Montiel tienen esa catapulta. Los propios priistas, el Grupo Atlacomulco, se dan cuenta que ya no van a ganar elecciones como las ganaban de manera tradicional, es decir, con la sola operación político-electoral en tierra. Ya no las van a ganar. Y advierten un factor importante, que tienen que trabajar el aspecto mediático, tienen que trabajar la variable de imagen. Para llevar el progreso hasta el último rincón del Estado de México hay que abrir todos los caminos. Por eso hemos construido 83 kilómetros de nuevas autopistas. La cooptación de los medios de comunicación es posible gracias al manejo discrecional de la publicidad oficial, al soborno y a las condiciones precarias en las que trabajan las y los periodistas. La precariedad que existe en el propio entorno mediático, no en las empresas de comunicación, sino en el entorno mediático de los trabajadores
ya sea del ejercicio periodístico o de los propios medios de comunicación, y que eso detona mucho para que en determinado momento se ejerza aún más, tanto ya sea un sometimiento gradual, parcial o total, hacia las propias instituciones públicas. Lo anterior, y más importante, afecta principalmente a periodistas que se ven vulnerados en su derecho a la libertad de expresión, pero sobre todo afecta a la ciudadanía, que no tiene posibilidad de recibir información veraz. Nos afecta en todo. Muchas veces cuando hablamos de cooptación, supeditación, condicionamiento, vulneración en materia del ejercicio periodístico, pensamos que eso se queda en el sistema periodístico, en el ejercicio periodístico, pero por supuesto que no. Estamos hablando al final de cuentas de audiencias, de consumo de medios, de consumo de noticias. Y hoy por hoy, en el Estado de México, lo que hemos tenido a la luz de este modelo de comunicación política viciado que observamos, pues es una agenda mediática sesgada. Según los especialistas, en estas elecciones que podrían ser determinantes para la sobrevivencia política del PRI a nivel nacional y en el Estado de México, la maquinaria tricolor sigue trabajando a pesar de lo debilitada o disminuida que puede encontrarse. Sin duda, la maquinaria está ahí presente, está operando, lo mismo que el gobernador está operando, solamente que es astuto el gobernador del Mazo porque en apariencia está al margen, pero en realidad sí está operando, pero lo hace de una manera que la simulación está en esta práctica que está en desarrollo actualmente. Yo creo que la estructura del PRI sigue trabajando igual que lo ha hecho siempre, con el apoyo del gobierno del Estado. Incluso esta semana trascendió en un periódico local que incluso con recursos provenientes de otras entidades, concretamente de Tamaulipas. Esto, por supuesto, es algo que se ha manejado, no está plenamente demostrado, seguramente habrá alguna queja ante el Instituto Electoral o ante los tribunales en ese sentido, pero lo que sí me queda claro por mi experiencia es que es una estructura electoral muy organizada, muy cohesionada, muy bien pagada y que ha sido, no le exagero, pero incluso producto de exportación a otras entidades. El PRI se juega mucho. ¿Por qué está en su estado de postración al grado de perder la mayoría de las gobernaturas que en sus mejores tiempos gobernó? Pues está en una situación en la que si no gana en el Estado de México, yo creo que el ocaso priista estará en el horizonte. De alguna manera el Estado de México es tabla de salvación para el PRI en cuanto a su presencia, a su fuerza ya muy menguada que tiene actualmente. Están utilizando todas las herramientas, todo el modelo que aún persiste, precisamente para preservarse en el poder. Lo que cambia ahora es, yo advierto más, es el estilo de gobierno. No es lo mismo un gobernador como Arturo Montiel, que era un gobernador, un político conocedor del aspecto electoral, operador electoral. No es lo mismo un Erubiel Ávila, como en su momento lo fue, incluso con relaciones en la oposición. No es lo mismo a un gobernador Alfredo del Mazo Maza, con un perfil de gobierno más bajo, con un perfil de gobierno más matizado. Yo no creo esta hipótesis de que ya desde antes esté entregado el Estado de México. A mí me parece que estas negociaciones, si es que se dan, son ya ante algo inevitable, y mientras el PRI no vea que eso sea algo inevitable, intentará retener la gubernatura. Las formas de presión y apropiación del Grupo Atlacomulco desde los años 40 hasta la fecha sobre los medios de comunicación, las instituciones públicas y el árbitro electoral han tenido cambios significativos, pero siempre en el mismo sentido: mantener el poder a toda costa. En esta evolución nunca se consideró mejorar las condiciones de gobierno para atender a la gente y sus necesidades, situación que ha propiciado, de acuerdo con los analistas, el declive del PRI y que probablemente tenga como resultados que se pierda la joya de la corona. Pero el problema no se acaba ahí.
porque sea cual sea la maquinaria electoral, de qué color y a qué nivel puede influir en los resultados, quien gobierne deberá tener como prioridad precisamente revisar el hartazgo de las y los mexiquenses. Y de ser Morena el encargado, el reto es todavía mayor. Romper con esos pactos de corrupción y no caer en la tentación de replicarlos e instalarse en ellos. En la siguiente y última entrega de este serial abundaremos precisamente en uno de los factores que más ha elevado este hartazgo social, la violencia en el Estado de México. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar.